Amigos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevista de su página web de noticias Cactus 24. Les saluda, como siempre, Jackson Vargas, registrado en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. En las noticias que han marcado sin duda el panorama informativo de nuestro país está la situación de los migrantes y en especial la situación que se ha registrado con las personas que han intentado migrar a Trinidad y Tobago. Es por ello que el pasado 5 de febrero todo el país quedó conmocionado por la muerte de un niño de apenas un año de edad que iba en una embarcación de estas llamadas Peñeros, con un grupo de aproximadamente 30 personas hacia Trinidad y fue atacada por un barco, un guardacosta, una embarcación guardacosta de esa isla caribeña y lamentablemente este niño de apenas un año de edad, repito, perdió la vida, fue herido de bala, igualmente que su madre. Su madre fue también herida, se trata de Darielvis Sarabia, ella fue herida y permaneció recluida en un hospital de ese país, donde en condición de detenida, a pesar de que estaba herida, también estaba en condición de detenida y posteriormente fue liberada. Pero para analizar todo esto, todo este tipo de hechos, que claramente se nota la violación de los derechos humanos de los migrantes venezolanos, vamos o tenemos ya en línea a nuestro invitado. Se trata de Orlando Moreno, él es defensor de los derechos humanos, coordinador del Foro Penal en Delta Macuro. Bienvenido, Orlando. Gracias, Jackson, por la oportunidad y por el interés en el tema. Orlando, bueno, ya ese es un preámbulo más o menos para nuestros amigos, para contextualizar a nuestro público que nos está viendo a través del portal de noticias de Cactus 24 sobre este panorama, este lamentable hecho que se registró, como repito, el pasado 5 de febrero. Eh, Uno de los argumentos que dio la Guardia Costera de Trinidad y Tobago para atacar esta embarcación, repito, un peñero, fue que aparentemente ellos se estaban defendiendo de que esta embarcación los embistiera. Eh, ¿Qué datos manejas tú de lo que realmente sucedió y que originó esta lamentable tragedia? Bueno, primero que nada, es importante recordar que esta situación no hubiese pasado si la organización criminal que tiene secuestrado a Venezuela no estuviese en este momento en el poder. Hay muchas personas de este lado del país, hablo de Sucre y del Tamacuro, que son sitios tomados por megabandas, por el crimen organizado y por una serie de mafias que operan hacia hacia el Atlántico, tomando esta puerta que se abre al Atlántico para cometer cualquier tipo de criminalidad. Pero no escapa del tema de que la gente huya por la crisis humanitaria compleja, pero también por el conflicto armado creciente que hay en nuestro territorio. Hace pocos, hace pocas semanas, estamos hablando del 1 de enero, hubo una situación de guerra en el sur del estado Monagas, que está a 20 minutos del municipio de Tucupita, la megabanda del sindicato Barranca con el ELN. Hubo una situación de guerra y eso obligó a que muchísima gente se desplazara a estados cercanos como el Tamacuro y como Bolívar y Anzoátegui. Eso sin duda alguna obedece incluso a que muchos venezolanos crucen o se trasladen a otros países o por las trochas o se tiren o se lancen al peligroso mar. Y en este fue el caso de esta familia, de Darielvis, de su hija Dagna y del niño asesinado por la Guardia Costera, Yaelvis Santoyo, que el sábado 5 de febrero en pago y fueron recibidos por la Guardia Costera, donde esta comenzó a disparar entre aproximadamente de 20 a 30 balas hacia este pequeño peñero. Son prácticamente botes de muy baja calidad, prácticamente de madera, contra un barco de guerra, un barco de prácticamente de acero marítimo, que ellos aseguran que esta pequeña embarcación de aproximadamente donde caben 20 personas, iba
en contra de ellos, y ellos en calidad de respuesta usaron la fuerza. Sin duda alguna, este grave episodio ha ocurrido antes. Lamentablemente, en esta oportunidad se les escapó de las manos. En otros episodios, ellos disparan a los motores fuera de borda para dejar sin ningún tipo de movilidad a la embarcación, y son arrestados las personas que intentan ingresar a Trinidad y Tobago. Claramente, hay una línea muy delgada entre la soberanía o la seguridad de un país, pero también la humanidad. La gente que huye desesperadamente de una situación dantesca que se vive en Venezuela hacia otros países de manera desesperada. Claro. Pero, lamentablemente, hoy son disparados. Ellos, para contarte brevemente, Sí, Orlando, pero la Guardia Costera. te quiero atajar ahí, Orlando, para, no, para aprovechar mucho más el tiempo que nos queda, es muy corto el tiempo que tenemos disponible. Pero te quiero preguntar, ¿había el argumento o se manejaba, las autoridades de Trinidad y Tobago hablaban de que justificaban la acción de disparar porque aparentemente de la embarcación también estaban disparando? Luego en las investigaciones se demostró que no había armas en ese peñero. Este tipo de incongruencias en los argumentos, esto no crea las bases para que se cree un expediente, una responsabilidad penal internacional contra esta acción, porque estamos hablando de la pérdida de la vida de un niño. Mira, Jackson, la verdad es que esto es mucho más complejo. Ellos incluso han detenido personas y han habido desapariciones forzosas. Familiares han denunciado que personas van a ese país, pero nunca aparecen, ni siquiera están detenidas. Entonces, claramente, ¿qué pasa con estas personas? Luego aparecen de manera misteriosa, asesinadas en el mar, como es el caso de las 26 personas que aparecieron en la costa de Wiria. O sea, esto, sin duda alguna, crea como una especie de algo que realmente debe alertar a los organismos internacionales, porque esto está ocurriendo de manera acelerada. Entonces, no quiero pensar, porque algunas cosas incluso hablan por sí solas. Una situación de un niño asesinado, las personas son detenidas, enviadas al helipuerto militar de Chaguaramas, luego fueron deportadas, los testigos directos de este crimen fueron deportadas, el niño, usaron la presión gubernamental para presionar a los familiares para que enterraran al niño, y bueno, hasta ahora no ha habido ninguna persona, ningún funcionario detenido por esta causa. Entonces, Claro, creo que esto de otra manera deja mucho que ver de la justicia que hoy está prácticamente en Trinidad y Tobago, que nosotros como activistas de derechos humanos estamos solicitando una investigación externa, que sea la Corte Penal Internacional, que sea otro organismo que investigue y de una otra manera judicialice a los criminales, porque no puede ser el mismo criminal que prácticamente se dé el vuelto. O sea, claramente aquí hay una situación bastante dramática, y que eso obedece a que hoy Trinidad y Tobago forma parte de los países que violan derechos humanos. claro. Pero ¿por qué, Orlando, te pregunto, esta criminalización por parte del gobierno de Trinidad y Tobago contra la migración venezolana? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el motivo de esta persecución hacia los venezolanos que están migrando hacia allá? Bueno, pues, pueden justificarse diciendo, bueno, que ellos tratan de que controlarla, de que sea más selectiva, pero dispararle es una forma efectiva de evitar esta situación. Sí, la verdad es que en esta ruta marítima del Tamacuro, Wiria hacia Trinidad y Tobago, ahí se mezcla de todo. Prácticamente el comercio ilegal, trata de personas, narcotráfico, venta de armas, venta de explosivos, animales exóticos, la venta de estos animales exóticos. O sea, prácticamente esta es una ruta donde se mezcla todo. El desespero de la gente de querer irse, las mafias operando para hacer trata de personas, para lograr que se trasladen para allá niñas, para la prostitución infantil. O sea, esta es una mezcla de muchas cosas, pero esta ruta es usada para todo. Claro. Pero claramente lo que vemos es que los criminales en este caso no caen,
claro. porque tanto en Venezuela como en Trinidad y Tobago operan estas mafias, porque no se pueden, ellas no se manejan solas, no se sustentan solas. Entonces, claramente, ellos buscan la manera como desesperada, sin ninguna posibilidad de analizar un poco las circunstancias para ellos poder frenar el flujo de estos migrantes, que sin duda alguna en esas embarcaciones lamentablemente también pueden haber otras actividades ilícitas, pero claramente hay un procedimiento que ellos no cumplen, como por ejemplo, tenemos hasta la fecha más de 900 testimonios de víctimas, por ejemplo, que son arrestadas en Trinidad y Tobago en bares nocturnos, que son detenidas, llevadas al puerto militar de Chaguaramas y luego deportadas. O sea, no hay un procedimiento legal que investigue a estos clubes nocturnos, a dueños de clubes nocturnos, de por qué operan de esta manera y por qué incluso secuestran a mujeres y niñas para el tráfico sexual. Entonces, claramente no hay ese procedimiento, no hay una denuncia y estas bandas siguen operando de una manera normal. Entonces, esto obedece que el Estado prácticamente está inmerso en este asunto de criminalidad porque no hay claramente la posibilidad real de detener lo que es la organización criminal que opera entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Pero es Y esto sin lamentable. duda alguna lo hemos denunciado desde el año 2020, que por orden Claro. del primer ministro de Trinidad, el Kay Rowling, y el ministro de Seguridad, Stuart John, iniciaron una persecución contra nuestros connacionales, a pesar incluso de tener carnet de refugiado de ACNUR. Estas personas son detenidas, posteriormente deportadas. En 2020 estuve en la puerta donde llegaron estas personas y comencé a investigar quiénes eran. Ahí llegaron fuerzas represivas del régimen a detener a algunas personas porque fueron incluso marcadas como personas que estaban en una red de tráfico de personas. Hay otras que, bueno, lamentablemente no solamente eran de Tucupita, sino de distintas partes del país, Caracas, Valencia, o sea, lanzaron a todo el mundo de vuelta a Venezuela y la embajada de Nicolás Maduro en ese país obligó a estos venezolanos a firmar un documento para ser repatriado en la misión esta vuelta a casa, algo así se llama la misión de chavismo. Claramente en Trinidad y Tobago esto es una situación dantesca porque las personas están detenidas y al ver la posibilidad de volver a estar, entre comillas, libres en Venezuela, aceptan en firmar esta planilla para luego ser expulsados. Porque la palabra deportado, ellos la usan, pero lo que sucede en Trinidad y Tobago es que los venezolanos son expulsados. Bien, es lamentable esta situación porque, bueno, son compatriotas venezolanos que están buscando una mejor calidad de vida. Quizás la manera como lo están haciendo para salir del país no es precisamente la más adecuada porque evidentemente están actuando bajo la desesperación, como tú lo estás indicando, y bueno, se ponen en manos de personas inescrupulosas bueno, ya sabemos cómo actúan y básicamente en contra de las mujeres y las niñas, ¿no? Ese tráfico trata de blancas, como también se conoce, Orlando. Amigo, estamos conversando con Orlando Moreno, defensor de derechos humanos, coordinador del Foro Penal en Del Tamacuro. Orlando, ante todo este panorama donde vemos que el migrante venezolano está en esa situación de indefensión, ¿cuál es la respuesta que han dado organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR? Estamos hablando también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la UNICEF. Ellos, más allá de los comunicados en contra, se han apersonado en Trinidad y Tobago, han hablado con las autoridades venezolanas para buscar que se les garantice este derecho a estas personas, cómo no violarles, ponerlo en esta situación tan difícil, donde inclusive, como ya hemos visto y repetimos, lo repetimos hasta el cansancio, la muerte de un niño de un tiro, de un balazo, un niño de 1 año de edad. Voy con lo primero. La verdad es que los organismos internacionales han sido muy, lo que han usado es mucha pañitos de agua tibia, o sea, una respuesta, una acción concreta para resguardar a los migrantes.
vemos algunas fallas en el sistema de ACNUR, incluso para emitir los carnés. O sea, hay muchísima gente que pasa muchísimo tiempo para adquirir este tipo de carnet, pero incluso la fuerza pública de estos países le hacen caso omiso a estos carnés, incluso son personas que son detenidas y luego deportadas. Eso ocurre en distintas naciones con algunas limitaciones en otras y con otros resultados positivos en algunas, pero la verdad es que la respuesta solamente es de comunicados y no una acción real que ayude a los migrantes venezolanos a ser tratados como refugiados, claramente. Lo que sí está claro es que ellos lo saben, incluso de muchos activistas de derechos humanos. Yo me he encargado personalmente de enviarles información detallada de casos de violación de derechos humanos, de casos de conflicto armado creciente en territorio de la Venezuela profunda. Estamos hablando de Barranca Orinoco, de Sucre, de Tucupita o algunos municipios, por ejemplo, de Antonio Díaz, Casacoima, que opera el ELN, que opera las FARC en estos territorios por la cercanía que hay del Estado Bolívar. O sea, ellos saben esta información, ellos saben de manera muy clara cuál ha sido prácticamente lo que ha iniciado esta huida de muchos venezolanos por la situación que hoy ocurre en Venezuela, y que el régimen quiere de una otra manera dibujar o pintar una especie de normalización en el país, con algunos restaurantes, bodegones, algunas farmacias, pintar algunos brocales. O sea, ellos quieren como pintar esa normalización, pero lo que realmente pasa aguas adentro, en este caso la Venezuela profunda, de los venezolanos que son de a pie, es lo que hoy está percibiendo. Venezolanos que de la única forma que reciben algún dinero por su trabajo es de $2 aproximadamente, que es el pago que hace el régimen por medio de su salario. O sea, claramente esto va de una manera acelerada, pero vemos, por ejemplo, Siria, que está en una guerra convencional, tiene evidentemente razones por ser uno de los países con más migrantes en el mundo, pero Venezuela, claramente las cifras lo dicen, hoy estamos en una guerra asimétrica instaurada por un régimen contra los venezolanos. Y Claro. claramente lo que vemos hoy en Ucrania seguramente va a ser el tercer país con más migrantes en el mundo. O sea, el mundo se está convirtiendo en lugares de migrantes por regímenes totalitarios, regímenes socialistas que prácticamente lo que obedecen es hacer que la población sufra los peores daños de lo que pueda haber en el Claro. mundo. Orlando, otra pregunta. Uno ve, la primera pregunta que te quiero hacer, en todo caso, haciendo seguimiento a esta situación de las pérdidas de vidas de migrantes venezolanos que van hacia Trinidad y Tobago, ¿ustedes tienen una cifra de personas que han perdido, repito, la vida por esta situación? Porque tenemos un naufragio recientemente a finales del año pasado donde se hablaba de 29 personas fallecidas, pero eso vienen repitiéndose. ¿Cuál es la data que ustedes tienen de toda esta situación tan negativa? Bueno, la verdad es que el año pasado, en abril del año pasado, fui detenido por ayudar a los familiares del último naufragio mortal que hubo en el del Tamacuro. Fui detenido por eso mismo, porque no quieren que ninguna organización, ningún agente de derechos humanos investigue lo que realmente estaba ocurriendo en este tipo de embarcaciones. Cifras reales de situaciones como esta es complicado. Creo que lo único que tiene esa posibilidad es el régimen con su equipo y con su financiamiento. Y muchos de nosotros tenemos información poco escasa por las denuncias que han asumido algunos familiares para decirnos alguna u otra razón de que su familiar está desaparecido y luego aparece asesinado o aparece ahogado en las costas venezolanas. O sea, sí tenemos un número, claramente eso va creciendo, pero es muy escaso porque a veces ocurre, por ejemplo, en aguas venezolanas, ocurren naufragios en aguas venezolanas, por ejemplo, en del Tamacuro, que hay más de 3.600 ríos, ocurren en esos ríos ocurren naufragios de embarcaciones que van hacia Trinidad y Tobago, donde solo son ellos quienes tienen la posibilidad real de saber cuántas personas y prácticamente cuántos migrantes murieron en ese entonces. O sea, claramente esto, sin duda alguna, obedece a que la poca información
que los organismos nacionales pueden dar a la opinión pública es muy escasa. Y Claro. lo que vemos es que claramente tenemos hoy 900 testigos de distintas circunstancias, pero de una manera acelerada, personas que lo que hacen es denunciar las desapariciones forzadas de venezolanos, tanto en Trinidad, pero también como en Venezuela. Personas incluso que nunca han aparecido. No sabemos si incluso en la cárcel de máxima seguridad que está ubicada en Erin, en Trinidad y Tobago, están venezolanos detenidos. O sea, estamos haciendo una investigación exhaustiva de cada uno de estos casos porque tenemos conocimiento que la situación de migrantes venezolanos, por lo menos de este lado del país, es bastante dramática y muy peligrosa. Claro. Y ustedes como organización, tú como coordinador del Foro Penal, ustedes se han acercado a la gente para buscar de alguna manera orientarlos, evitar de que sean utilizados por este tipo de mafias que trafican con las personas. ¿Tienen alguna dinámica, algún programa de prevención para que la gente, bueno, repito, no caiga en las manos de estos criminales? La verdad, el Foro Penal sabemos como que se encargan de la represión del Estado contra la población indefensa. Y nosotros vamos acorde a la defensa gratuita para que estas personas sean liberadas. Nuestro objetivo y nuestra meta es que estas personas sean liberadas. Por eso tenemos una lista de presos políticos de manera que la hemos publicado semanal, pero en estados como este, en estados como lo hemos hablado incluso con Alfredo Romero, he dicho, son estados fallidos, son estados que tal vez no ocurra este tipo de amedrentamiento por parte del Estado, pero de la misma circunstancia que vive el Estado, por ejemplo, de muchas poblaciones, por ejemplo, Tucupita, que el 98% de la población depende del Estado, o sea, depende de $2 el sueldo mínimo. Esta circunstancia va hacia otro tema, que es el tema de la migración, que es el tema de gente queriendo huir y ocurren este tipo de situaciones. Entonces, aquí el hecho es distinto. Entonces, lo que hemos hecho es armar una especie de mesa de trabajo para hacerle llegar la mayor información posible a los organismos internacionales para que ellos incluso investiguen cada una de estas cosas que están ocurriendo, por ejemplo, en estados fallidos, en regiones fallidas como estas, para que ellos incluso busquen la manera de lograr que se haya una investigación formal. Lo que sí hacemos, por ejemplo, desde el Comité de Derechos Humanos de Venezuela, es visibilizar este tipo de tragedias para que los organismos internacionales puedan de otra manera también investigar al respecto. Y yo incluso me he encargado personalmente de enviarles, hacer el puente con familiares para que hagan las denuncias pertinentes o las declaraciones juradas para que los organismos internacionales tengan en su base de datos la posibilidad real de tener por lo menos base para hacer una denuncia ante los organismos, ante sus oficinas, para hacer pagar a estos países o a estos estados que son violadores de derechos humanos. Bueno, así es. Gracias, Orlando. Le damos las gracias a Orlando Moreno, defensor de derechos humanos y coordinador del Foro Penal de Tamacuro, por bueno, por habernos un poco ubicado en cuál es la realidad de lo que está pasando con los migrantes venezolanos que están trasladando hacia Trinidad y Tobago y cómo han sido reprimidos, encarcelados y bueno, y hasta asesinados por funcionarios de la Guardia Costera. Nosotros, por supuesto, Orlando, vamos a estar haciendo seguimiento a toda esta información porque la situación de los migrantes venezolanos es muy bien delicada. Por nuestra parte, amigos, nosotros nos despedimos y por supuesto vamos a estar pendientes de todas estas noticias que están en la palestra de la información de nuestro país y por supuesto también del plano internacional. Será hasta otra oportunidad.